Buen día para todos. Buen día, profe. ¿Cómo andan, chicos? Ya vamos a continuar con los mismos temas que venimos hablando sobre todo lo que es patología cardiovascular. Eh, bueno, hoy vamos a ver un tema también súper interesante y de mucha importancia en la actualidad, que son síndromes coronarios, todo lo que hace el capítulo de la enfermedad coronaria. Bueno, vamos largando. Lo vamos a dividir en dos partes. Vamos a ver un poquito el tema de la teoría y posteriormente vamos a ver lo que es la evaluación de todo lo que son estos síndromes, o sea, toda esta patología. Cualquier cosita que no entienda me van a ir frenando, así se va entendiendo todo, chicos. Bueno, como veníamos diciendo, la enfermedad coronaria, ¿sí? Cuando hablamos de este tema, hace referencia justamente a toda la patología que está relacionada con los procesos de oclusión y obstrucción de las arterias coronarias. Vamos a ver, voy a compartir pantalla. Bueno, cuando yo necesitaría que ustedes, cuando se expresen de estos temas, ya para ustedes tiene que quedar el término muy atrás, lo que es ataque cardíaco o todos los relacionados con términos que utiliza la gente común. Ustedes tienen que tratar de poder hablar con propiedad. En este caso estamos hablando de enfermedad coronaria, síndromes coronarios o bien la cariopatía isquémica. Bueno, entonces cuando ustedes se expresen, traten de hablarlo de esta forma, ¿sí? Eso es a la hora de poder expresarse, ya sea cuando estén, primeramente ahora en los prácticos, en los exámenes y bueno, y sobre todo cuando estén en contexto laboral, es importante poder expresarse adecuadamente y con tecnicidad. Bueno, ¿se acuerdan cuando hablamos de insuficiencia cardíaca? Que bueno, hay justamente un desequilibrio entre la demanda y el aporte de sangre al corazón. Bueno, aquí lo que sucede es que el problema es que también hay un aporte insuficiente de sangre, pero es principalmente por un problema a nivel de la circulación coronaria, ¿sí? No está relacionado con el rendimiento cardíaco como sucede en la insuficiencia cardíaca, que hay alguna patología que hace que justamente exista ese desequilibrio. Entonces aquí el miocardio, dentro de todo que debería ser sano, sufre falta de irrigación porque el problema está a nivel de las arterias coronarias. ¿Bien? ¿Por qué se puede producir esta patología? Principalmente por esto. Es lo más frecuente el depósito de las placas de ateromas, que ya más adelante vamos a ver lo que es aterosclerosis. Y se suele, recuerden que las capas de las arterias están divididas en tres, la íntima, la media y la adventicia. Entonces, estas placas de ateroma se depositan en la capa íntima, es decir, en la capa más interna de estas arterias. En algunos casos puede llegar a producirse toda esta patología sindrómica, es decir, los síndromes coronarios, porque hay espasmos de las arterias coronarias. Y algunas causas que son mucho más inusuales podría ser porque haya una embolia a nivel de las arterias coronarias. Es mucho más difícil que exista eso porque el orificio, los ostium de emergencia, los ostium coronarios, están cerca de la raíz de la aorta y sería muy difícil que un émbolo vaya a impactarse justo a ese nivel. Tiene que tener muy mala suerte un paciente para que le pase eso. Puede darse la circunstancia que sea por disección de una arteria también, menos frecuente, por aneurismas, o en algunos casos, sobre todo en contexto de pacientes con lupus eritematoso sistémico, se puede dar en contexto de vasculitis. Dentro de los factores de riesgo, esto sí lo tienen que saber porque están en común denominador con los factores de riesgo para los ACV, que son pacientes que tengan altas concentraciones del colesterol malo o LDL.
Lo contrario sería bajas concentraciones del colesterol bueno o HDL, pacientes que tengan diabetes, tabaquismo, obesidad, sedentarismo, todos son factores de riesgo que están muy relacionados con los ACV también, porque es toda la patología cardiovascular. Para poder continuar con este tema, tenemos que abordar un poquito lo que viene a ser la anatomía, ¿sí? Recordando que, bueno, el corazón está irrigado por dos arterias, ¿sí? Que son las principales, que esto ya se tiene que acordar. Tenemos por un lado la coronaria izquierda, que es un tronco que está formado por la arteria descendente anterior, que se encarga de irrigar 2/3 anteriores del corazón, se encarga de irrigar el septum también, interventricular, o el tabique interventricular, la pared anterolateral respectivamente, y a su vez, este tronco de la coronaria izquierda también forma la arteria circunfleja, que ahí ya la vamos a ver para que usted se ubique. Va a recorrer el surco aurículo-ventricular izquierdo. Tenemos la coronaria derecha, está constituida por, formando estas ramas principalmente, que viene a ser la descendente posterior, que se encarga de irrigar el tercio posterior del septum. Esto sucede sobre todo en el contexto de pacientes que suelen tener dominancia derecha. Muchas veces, en algunas circunstancias, eh, la coronaria derecha, que va por el surco aurículo-ventricular derecho, a veces no forma la descendente posterior, sino que en algunos casos la circunfleja, que es rama de la izquierda, puede darse la circunstancia que a partir de la circunfleja se forme lo que viene a ser la descendente anterior. Y ahí ya hablaríamos de lo que se llama el término de dominancia. En algunos casos, la principal dominancia suele ser a partir de la coronaria derecha, que es lo más frecuente, en el 55% de los casos principalmente. Bueno, para que ustedes se ubiquen, tenemos por un lado el tronco de la arteria coronaria. Esta va formada por un lado la descendente anterior, que va a descender por el surco interventricular. Va a formar a su vez este tronco la arteria circunfleja. Vean cómo tienen pequeñas ramitas a su vez. De la coronaria derecha, que es la que recorre el surco aurículo-ventricular derecho, se dice que a partir de esta arteria va a formar lo que viene a ser algunas ramitas que son muy importantes, como ser la rama del nódulo sinusal. Por lo tanto, si yo tengo un proceso que me obstruye la coronaria derecha, me puede llegar a generar algún tipo de arritmia o bloqueos. Entonces, por eso es importante conocer justamente la anatomía, porque en base al problema que pueda tener el paciente puede ser eh, la presentación semiológica. Bueno, este esquemita ya lo habíamos visto, ¿sí? Si se acuerdan, cuando vimos lo que viene a ser la semiología cardiovascular. Recuerden que cada una de las caras del corazón está irrigada por determinadas arterias. Y a su vez, cuando nosotros vemos el electrocardiograma, nosotros vamos a detectar ciertas derivaciones, como ser, por ejemplo, de 2, de 3 ABF. ¿Se acuerdan que esto ya lo habíamos visto? Estas derivaciones se encargarían de ver la cara inferior del corazón, que están correlacionadas con la irrigación de la coronaria derecha, por ejemplo. Tenemos, por ejemplo, las derivaciones B1, B2, B3, B4, que se encargan de todo lo que es el sector anterior del corazón o anteroseptal. Se encargaría la arteria que está en este sector, sería la descendente anterior, ¿ven? Por último, dentro de las derivaciones laterales, tendríamos B5, B6, D1 a BL, que estarían irrigados o por el sector del que viene a ser la arteria circunfleja. ¿Estamos? Bueno, ahora sí vamos a hablar de algunos conceptos que son importantes con respecto a esto, lo que viene a ser algunas formas de presentación que puede tener esta enfermedad. Esto es siempre pregunta de examen porque es diagnóstico diferencial, tenemos que saber diferenciar cuándo un paciente puede tener esto, lo que es una angina de pecho, que lo van a escuchar nombrar como el Angor pectoris, que es una forma de presentación de los síndromes coronarios, pero que no llega a constituirse como un infarto. ¿Bien? El paciente siempre lo va a referir como un dolor o una molestia precordial que está producida justamente porque hay una isquemia, pero es transitoria. Es decir, no se llega a producir el infarto.
para que se produzca el infarto, tiene que haber oclusión de las coronarias y obviamente necrosis del miocardio. Entonces, aquí se va a producir esto cuando la carga que soporta el corazón y la demanda miocárdica resultante van a superar la capacidad que tengan las coronarias de poder aportar una adecuada cantidad de sangre. ¿Y esto en qué circunstancias se va a dar? Cuando la luz de las arterias se reduce. El estrechamiento de la luz suele ser por principalmente esto, lo que veníamos diciendo, las placas de ateroma o la aterosclerosis. También puede ser por espasmos coronarios, rara vez embolia. La trombosis, cuando se produce la trombosis, que ya sería un trombo que ocluye la coronaria, ese trombo es más frecuente que genere infarto. Por lo tanto, no siempre puede ser responsable de la producción de esto, lo que viene a ser la angina de pecho. El estrechamiento de las arterias coronarias, ¿sí? Generalmente, la que está relacionado con la producción de angina, siempre está asociado con la actividad. Por lo tanto, es frecuente que se produzca durante el ejercicio, y si el paciente se queda quieto o reposa, el dolor suele desaparecer. Entonces, para que ustedes se ubiquen de qué estamos hablando, la angina de pecho es el dolor precordial, ¿sí? El dolor de origen cardiogénico, o mejor dicho, de origen coronario, ya lo vamos a ver enseguida, pero es un dolor que es de tipo opresivo, siempre se ubica en la zona precordial. Usted ya sabe, en algunos casos se puede llegar a irradiar a lo que viene a ser el brazo izquierdo, hacia la zona de la mandíbula, ya vamos a ver algunas características. Pero es un dolor que aparece generalmente con el grado de actividad que hace el paciente, y muchas veces el grado de actividad se correlaciona con el grado de estrechamiento que puedan tener las arterias. Los signos y síntomas, bueno, como habíamos dicho, habíamos mencionado, se lo define así. A veces un dolor indefinido o como una compresión precordial que es intenso y grave en la zona justamente del pecho o precordial. Siempre lo van a percibir como por debajo del esternón, como habíamos dicho, se irradia hacia el hombro izquierdo, hacia la cara interna del brazo izquierdo, incluso hasta los dedos, puede darse hasta la espalda, hasta el maxilar inferior. En algunos casos puede llegar a irradiarse hacia el brazo derecho, no es lo más frecuente, pero pequeño dato para que ustedes sepan, este dolor nunca se va a detectar por encima de las orejas ni por debajo del ombligo. ¿Bien? Otros pacientes, esto es súper importante para que tomen en cuenta, otros pacientes tienen disnea, es decir, van a manifestar falta de aire. Y esto se da porque hay aumento agudo y reversible de la presión de llenado del ventrículo izquierdo. Entonces, hay pacientes que se van a manifestar sin dolor, el dolor precordial característico, sino que presentan disnea. Suele ser frecuente en los pacientes diabéticos. Bueno, cuando nosotros vamos a ver al examen físico, vamos a ver que la frecuencia cardíaca aumenta, ¿sí? La tensión arterial suele estar elevada, ¿sí? Los ruidos cardíacos, en algunos casos hipofonéticos, un choque de la punta más difuso, puede ocultarse un cuarto ruido, y pequeño dato para que ustedes sepan, siempre cuando diferenciamos la presencia de un angor de un infarto, el dolor es, como se dice, autolimitado. Significa que no dura más de unos minutos, va a ceder con el reposo y con algunos vasodilatadores sublinguales como ser los nitritos. Cosa que esto no sucede con el paciente que tiene un infarto agudo de miocardio. ¿Bien? Lo que nosotros acabamos de ver acá es lo que se conoce como angina estable. Es decir, es un paciente que presenta dolor de pecho. Este dolor, sí, es un dolor que se asocia con ciertas características clínicas, es decir, con la actividad física. Y generalmente el paciente, como ya conoce su imposibilidad, generalmente el paciente sabe que al hacer cierto tipo de actividad ya va a tener dolor. Entonces, por eso le llamamos angina estable. Es una angina que el grado de obstrucción se correlaciona con la presencia de dolor con determinados tipos de actividades. Entonces, eso sería una angina estable. Es decir, por ejemplo, para que ustedes se ubiquen en lo que estamos hablando, un paciente, por ejemplo, va de acá al baño sin problemas. Camina, por ejemplo, 100 metros, no tiene dificultades. Pero si el paciente llegara a caminar, por ejemplo, 200 metros llanos, o sube una escalera, ya conoce que ese tipo de actividad le va a generar dolor. ¿Ok? Para que ustedes se ubiquen, eso sería, por definición, lo que viene a ser la angina estable.
¿Y qué sería angina inestable? Bien, hay circunstancias que los pacientes suelen predecir las características de la angina, el hallazgo de una variación, por ejemplo. Es una angina que se puede presentar, por ejemplo, en reposo, ¿sí? Es una angina que se puede dar de reciente comienzo, o es una angina que es progresiva. Entonces, cuando hablamos de angina inestable, es una angina que va a ir modificando su presentación clínica. Por eso tiene variación. Entonces, generalmente es un cuadro que se lo debe considerar como grave. Se dice que si la angina apareció hace menos de 48 horas y si no se identifican enfermedades extracardíacas, se puede medir troponina, que ya vamos a ver enseguida qué es, para poder estimar el pronóstico. Esta, si es negativa, es decir, los valores de troponina, se asocia con un pronóstico favorable. Entonces, para poder entender un poquito lo que viene a ser los grados de angina, nosotros tenemos una clasificación que ya es bastante vieja, pero se sigue utilizando en la actualidad y en los cursos que pueden llegar a ser, por ejemplo, de enfermedad coronaria se va a hablar de esto, de lo que es la clasificación de Brumwald. Brumwald lo que había hecho, clasificó la presentación del dolor de acuerdo a dos circunstancias, según la gravedad del cuadro clínico o según en qué momento, qué circunstancia aparece el dolor. Por ejemplo, si decimos que es una angina grave de reciente comienzo o progresiva sin dolor de reposo, ¿sí? Eh, Puede ser también una angina que está en el reposo en el último mes, pero no en las últimas 48 horas, eso ya sería un estadio 2. Y estadio 3 sería una angina en reposo en las últimas 48 horas. Vean cómo la progresión va exacerbándose. Es decir, tiene dolor estando en reposo en los últimos 2 días, ya sería estadio 3. Paciente que ha tenido dolor en reposo en el último mes, pero no en las últimas 48 horas. Y pacientes que han tenido angina grave de reciente comienzo o progresiva, pero sin dolor en reposo. Es decir, es un paciente que puede llegar a aguantar más. Se lo puede pilotear un poquito más y estudiarlo de forma más solapada. De acuerdo a las circunstancias de aparición, puede ser tipo A, B o C, que se produce en presencia de condiciones extracardíacas que intensifican, por ejemplo, el paciente está anémico, el paciente ha tenido algún cuadro de hipertiroidismo que aumenta la frecuencia cardíaca, porque aumenta justamente el gasto cardíaco. Se produce en ausencia de condiciones extracardíacas, aquí decimos que es una angina inestable primaria, y se produce en el estadio C, se produce en las 2 semanas posterior a un infarto agudo de miocardio. Son las circunstancias en las cuales puede llegar a aparecer el dolor. Bien, entonces, de acuerdo a la gravedad y de acuerdo a las circunstancias de aparición. Para el diagnóstico, ¿sí?, tanto de la angina estable como de la angina inestable, tenemos que ver los síntomas típicos. Los síntomas típicos, recuerden, es el dolor precordial. ¿Bien? Tanto a una como a otra, los que lo ponen en común es el tipo de dolor. Es característico y súper importante que nosotros indaguemos al paciente cómo es el dolor que presenta durante el momento de la consulta. Por ejemplo, se dice que el dolor de origen coronario es un dolor de tipo opresivo, ¿sí? Lo suelen denominar como en plancha, y tiene esa distribución típica. A nivel precordial, se irradia hacia el brazo izquierdo, hacia mandíbula, no pasa por encima de las orejas, no baja debajo del ombligo. Entonces, sepan que tanto la una como la otra, por más que tienen diferente forma de presentación, la angina estable, de acuerdo al grado de actividad, va a aparecer el dolor. La inestable puede ser en reposo, puede ser en diferentes circunstancias que son las que habíamos mencionado acá, ¿sí? Puede ser que no ha sido progresiva, pero no tiene dolor en reposo, es decir, ha notado que a medida que disminuye la actividad, por ejemplo, antes el paciente podía caminar 200 metros, no le pasaba nada, ahora camina 100 metros y ya tiene dolor, es decir, con cierta actividad, o un paciente que ya tiene angina en reposo, es decir, es un paciente que ha evolucionado su forma de presentación. Entonces, esa es la diferencia entre una y otra, pero el dolor son los síntomas típicos, es lo que contribuye justamente al nombre de esto, lo que estamos viendo, que viene a ser angor pectoris o angina, ¿sí? Entonces, en el electrocardiograma, los pacientes que tienen angina inestable, sobre todo,
pueden llegar a tener esto, ¿sí? Los que son infradesnivel de cemento ST, ya vamos a tocar qué es esto. Suele ser un patrón típico en el contexto de ellos, porque sepan ustedes, nosotros ahora vamos a abordar lo que son los síndromes coronarios. Eh, Generalmente la angina inestable entraría dentro de los síndromes coronarios sin elevación del ST. Por otro lado, algunos pacientes pueden tener supradesnivel del ST, ya vamos a ver esto enseguida, reducción de la altura de las ondas R, trastorno de la conducción interventricular, así bloqueo de rama, y en algunos casos arritmias. Pueden tener extrasístoles ventriculares, son latidos anticipados que se van a detectar en el electrocardiograma. Generalmente, entre las crisis, el electrocardiograma suele ser normal en reposo en el 30% de los pacientes que tengan síntomas típicos de angina de pecho. Es decir, el paciente tiene una angina estable, ¿sí? Si está en reposo en algunos casos, obviamente el electrocardiograma suele ser normal en el 30% de los casos. Mientras que el porcentaje restante, son el 70% restante, ya tienen evidencias de un infarto previo, que tienen hipertrofia miocárdica, alteraciones del segmento ST o de la onda T. Ya vamos a ver esto enseguida con algunas imágenes. ¿Ok? Bueno, generalmente, si el paciente tiene una angina estable, en algunos casos se lo puede llegar a solicitar que haga un electrocardiograma en estrés o una prueba con estrés, que es lo que se conoce como ergometría. Obviamente, este estudio solamente lo podemos hacer en los pacientes que definamos que la angina es estable, es decir, que tiene características de presentación ante cierto grado de actividad. Bien, obviamente en los pacientes que tienen angina inestable está totalmente contraindicado, por eso no le vamos a hacer una prueba con estrés a un paciente que tenga una angina inestable. También se puede hacer estudios por imagen, con un ecocardiograma o gamografía. Es decir, yo también puedo hacer una ecografía del corazón realizando como el paciente está en decúbito, está acostado, ¿cómo voy a inducirle el estrés a estos pacientes? Generalmente haciendo inyección de ciertos inotrópicos, como cerdobutamina, se puede hacer un ecocardiograma o ecoestrés, se denomina, para ver si el paciente estando quietito, se le inyecta un inotrópico como dobutamina y se ve si este fármaco inotrópico, que aumentaría la frecuencia cardíaca, aumentaría la demanda metabólica del corazón, vemos si allí durante el ecocardiograma aparecen trastornos de motilidad que pueden estar relacionados con procesos isquémicos. La angiografía coronaria ya es un proceso que es invasivo, ya el paciente tiene que estar internado, se hace generalmente con punción a nivel de las arterias, ya sea radiales o a nivel ilíaca, eso de acuerdo a la practicidad del hemodinamista. Se inyecta un contraste y mediante la angiografía se puede llegar a detectar con el contraste se puede llegar a detectar si es que hay oclusión o no de las arterias coronarias. Ahora vamos a pasar a ver esto, lo que viene a ser los síndromes coronarios, ¿sí? Que en este caso principalmente lo que configuraría el infarto agudo de miocardio. Es decir, aquí ya hablamos que ya hubo un proceso de necrosis. ¿Por qué? Porque hay una obstrucción de las arterias coronarias. ¿Bien? Generalmente la consecuencia de esto depende del grado y de la localización de la obstrucción. Bien, en algunos casos, si es una arteria grande, por ejemplo, viene a ser la descendente anterior o viene a ser la circunfleja, compromete gran masa ventricular, va a tener peor pronóstico que, por ejemplo, un compromiso de la coronaria derecha. Los cuadros grandes de angina inestable, ¿sí? Hasta infarto de miocardio sin supradesnivel del ST, infarto de miocardio con supra-ST, muerte súbita de origen cardíaco, todos estos involucran generalmente lo que viene a ser lo que viene a ser los síndromes coronarios agudos. Entonces, nosotros allí nos vamos a encontrar con, vamos a dibujar un poquito acá, nosotros allí nos vamos a encontrar con esto, lo que viene a ser este capítulo, ¿sí? Nosotros tenemos por un lado los síndromes coronarios agudos, ¿bien? Bueno, vamos a hacer uso de la tecnología acá. Necesitaría, vamos a borrar un poquito esto. Bien. Dentro de los síndromes coronarios agudos, nosotros vamos a tener
los síndromes coronarios, esto ya lo vamos a ver enseguida cuando veamos evaluación, vamos a tener con elevación del ST. Entonces ustedes cuando vayan a leer en la bibliografía, que vayan a encontrar todo esto lo que estamos hablando, van a encontrar este término, síndromes coronarios agudos con elevación del ST. O si no, van a encontrar los que son los síndromes coronarios agudos sin elevación del ST. ¿Bien? Ok. Dentro de los síndromes coronarios agudos sin elevación del ST, ahí tenemos lo que viene a ser la angina inestable. Porque la angina inestable generalmente no te hace una elevación electrocardiográfica del segmento ST. ¿Bien? Y obviamente, aquí entraría también, obviamente, todos los síndromes coronarios, es decir, todos esos procesos de dolor de pecho que me generaría un tiempo más de 30 minutos, que no cede con el reposo, que no cede con nitritos y que no hace elevación del segmento ST. ¿Bien? Mientras que el resto de los capítulos, todos los pacientes que hacen infarto agudo miocardio, que hacen elevación del segmento ST, eso ya entran en este capítulo que viene a ser los síndromes coronarios con elevación del ST. Ya vamos a ver unas imágenes. Y dice, bueno, todos se manifiestan de la misma forma, menos la muerte súbita, obviamente porque el paciente que hace muerte súbita fallece. Suelen ser los casos que se ven, por ejemplo, jugadores de fútbol que fallecen en la cancha en intrapartido, suele darse esa circunstancia. Bueno. Bueno, la angina inestable es una insuficiencia coronaria aguda, ya habíamos dicho, también a veces se puede escuchar como términos de angina previo al infarto o síndrome intermedio. Les hago un comentario de esto. Yo les había sugerido en un principio, en el principio del año, la bibliografía de lo que es el Caíno Sánchez. El Caíno Sánchez es un muy buen libro de semiología, pero está desactualizado con respecto a estos capítulos de lo que vienen a ser síndromes coronarios, por lo tanto no lo vayan a estudiar de ahí, porque ustedes ahí, dentro de lo que es la parte de enfermedad coronaria o síndromes coronarios, van a encontrar esta parte que dice ahí síndrome intermedio. Entonces, hoy en día, hoy por hoy no se utiliza ese término, lo puse acá como para que ustedes tengan una idea de a qué se le llamaba síndrome intermedio. Hoy en día sabemos que la angina inestable entraría dentro del grupo de los síndromes coronarios sin elevación del ST. ¿Bien? Entonces, para que ustedes sepan, la angina inestable ya no se llama más de esta forma como síndrome intermedio. ¿Bien? Como habíamos dicho, puede provocar cambios electrocardiográficos que es el que habíamos mencionado, es decir, que haga un infradesnivel del ST, en algunos casos supradesnivel del ST, no es lo más frecuente, y esto sí, inversión de la onda T en forma transitoria. Por eso puede llegar a ser cambios en el electrocardiograma. Estos pacientes, la concentración de CPK, porque recuerdan ustedes que es lo que veníamos mencionando, un paciente que hace un daño del miocardio suele elevar las enzimas cardíacas. ¿Cuáles son esas enzimas? La CPK, que viene a ser la creatinfosfoquinasa. Hay una enzima que es más específica, que es la CPK-MB, que es una isoforma de la CPK, y que es más específica del corazón, del miocardio. Existen otras enzimas como ser la troponina, ¿sí? Troponina I o la troponina T. Generalmente los pacientes con angina inestable, ellos no suelen elevar la CPK, porque la CPK se eleva más tardíamente, pero la troponina puede elevarse un poco, sobre todo porque es la primera enzima que se eleva. Ya vamos a verlo enseguida. Estos pacientes se pueden manifestar con inestabilidad hemodinámica, a menudo precede a un infarto o al desarrollo de arritmias, y es menos frecuente que desarrollen muerte súbita. Los pacientes que hacen esto, lo que son justamente las anginas inestables. Y ahora sí vamos a ver los pacientes que hacen el infarto agudo miocardio, es decir, que ya tiene un daño a nivel del corazón, pero que se presentan sin elevación del ST. Estos pacientes son aquellos que hacen un infarto de miocardio subendocárdico, ¿sí? Los pacientes que hacen un infarto de miocardio sin elevación del ST
Cuando nosotros hablamos que no hace elevación del ST, nos ayuda a poder ubicarnos en la anatomía, porque son pacientes que van a comprometer el endocardio, ¿sí? O, el, mejor dicho, la parte del miocardio que está por debajo del endocardio. Recuerden que el corazón también tiene esas tres capas, lo que viene a ser el endocardio, el miocardio y el pericardio. Entonces los pacientes que hacen los infartos agudos de miocardio sin elevación del ST, estos pacientes van a comprometer solamente la parte miocárdica que está por debajo del endocardio, ¿sí? Entonces, estos pacientes van a representar una necrosis miocárdica y que se la puede llegar a ver a través de estos marcadores que venimos hablando, la troponina. Tropomiosina no se utiliza mucho, y obviamente son pacientes que no tienen supradesnivel del ST ni onda Q. La onda Q ya se suele visualizar cuando el paciente ya tiene daño del miocardio. Ya lo vamos a ver enseguida en unas imágenes. Estos pacientes, bueno, podemos encontrar cambios como infradesnivel del segmento ST, inversión de la onda T o ambos, es decir, podemos llegar a encontrar ambas cosas. Y antes de continuar, bueno, para que ustedes se ubiquen, entonces, nosotros vimos en un principio, esto para que nos ubiquemos en el contexto de lo que estamos hablando, vimos primero angina estable, acuérdense, tanto la angina como el infarto, el paciente se presenta con dolor de pecho, ¿bien? En el caso de la angina estable, el paciente va a ceder con el reposo, cede con los nitritos, y generalmente dura menos de 30 minutos, es decir, dura poco tiempo el dolor. El paciente que hace la angina inestable también hace el dolor de pecho de las mismas características, nada más que el dolor va a variar en su aparición. Puede ser de reciente aparición, puede ser de aparición en reposo, entonces va a tener diferentes formas de presentación. Ya el paciente que hace un infarto agudo de miocardio, es decir, ¿cómo me voy a dar cuenta? Por las alteraciones del electrocardiograma. Y a su vez, porque clínicamente es un dolor de pecho que va a durar más de 30 minutos. Entonces, a mí me viene un paciente con dolor de pecho, le hago un electrocardiograma. Si yo veo que el paciente tiene una elevación del segmento ST en el electro, estaríamos hablando de un infarto agudo miocardio con supradesnivel del ST. Si no veo un supra ST, que veo que no tiene elevación del segmento ST, capaz que el paciente tiene un infra de nivel del ST o tiene inversión de la onda T. Estos pacientes que hacen este tipo de cuadro son pacientes que van a hacer compromiso del miocardio, pero subendocárdico. Esto tiene cierta importancia clínica porque este tipo de paciente no apura tanto como el paciente que te hace un supra-ST. Porque el paciente que hace un supra-ST te hace un infarto transmural, es decir, te compromete todo el miocardio. Y si te compromete todo el miocardio, si no se lo asiste en forma inmediata, este paciente se puede morir en cuestión de minutos, ¿sí? Entonces, ¿cuál es la importancia de esto? De que parece medio engorroso al principio, medio hasta tonto, podríamos llegar a decir. ¿Qué tiene que ver el electrocardiograma? Porque el electrocardiograma se correlaciona mucho con la anatomía del paciente. El paciente que no te eleva el ST es un paciente, esto es pregunta de examen, así que traten de recordarlo bien. El paciente que no te eleva el ST, sino que te hace un infra-ST o tiene ondas T negativas, es decir, un paciente con dolor de pecho, más de 30 minutos, y en el electro vemos que tiene ondas T negativas o tiene un infra-ST, es decir, el ST está por debajo de la línea de base, ya lo vamos a ver en unas imágenes para que entiendan. Este paciente apura menos que un paciente que hace un supradesnivel del ST. Porque el paciente con el supradesnivel del ST te hace un infarto transmural. Entonces, este paciente hace una necrosis miocárdica, ¿sí? Yo voy a ver los cambios en el electro, que es el supra-ST, y obviamente este paciente, por más que le administre nitroglicerina, que es el vasodilatador, no voy a detectar que haya mejorías en la clínica. A veces puedo llegar a detectar como causa bloqueo de llama izquierda, es decir, en el electrocardiograma en algunos casos el paciente se puede presentar de esta forma, como bloqueo de llama izquierda, pero lo que más me interesa que ustedes sepan en el contexto de ustedes y su carrera y lo que van a manejar es esto. No le vamos a preguntar que si el paciente también que tiene un bloqueo de llama izquierda nuevo pueda llegar a ser causa también un infarto de miocardio, sino que lo que yo me interesa que sepan ustedes es que este paciente con infarto de miocardio con supranivel del ST es un paciente que obviamente tiene peor pronóstico porque el infarto es transmural. Bien, esto es importante que ustedes puedan conocer. Y obviamente estos pacientes van a tener también elevación tanto de la troponina como de la CPK, van a estar aumentadas.
Bueno, como venimos diciendo, los síntomas de ambos tipos de infarto, tanto de uno de otro, son los mismos. Los dos se presentan con dolor de pecho. El mismo dolor de pecho que venimos diciendo, precordial, opresivo, en plancha, refieren a algunos, que se irradia la mandíbula, que se irradia el brazo izquierdo, es lo mismo. Nada más que este tipo de dolor obviamente dura más de 30 minutos, no cede con reposo y no cede con vasodilatadores. Es un paciente que está muy dolorido, con dolor que es muy intenso, está sudoroso, en algunos casos puede estar pálido, sobre todo si ya está evolucionando a un shock cardiogénico. Entonces, los síntomas de ambos infartos, tanto de uno como de otro, son iguales. Recuerden que hay la diferencia con la angina estable, que el dolor de la angina estable cede con el reposo y suele durar menos tiempo. 2/3 partes tienen algunos síntomas prodrómicos, incluso días o semanas previas al evento. Es decir, algunos pacientes pueden tener disnea, fatiga o incluso una angina inestable. Entonces, primer síntoma suele ser un dolor visceral, sí, es a veces incluso continuo referido, como lo refieren como si fuera una compresión. También puede tener irradiación en la espalda, en la mandíbula, el brazo izquierdo sobre todo, brazo derecho también. El dolor, que es similar a la angina de pecho, pero como venimos diciendo, es más intenso, es más prolongado, se asocia con esto, el paciente está sudoroso, está nauseoso, puede tener vómitos incluso, se alivia menos o solo temporalmente con el reposo o con la nitroglicerina, pero no va a tener los cambios semiológicos que se ven en el paciente con angina estable. 20%, esto es lo que les venía diciendo hace un rato, hay pacientes que hacen infarto silente, es decir, hacen infarto sin dolor. Y se da con mayor frecuencia en pacientes que son diabéticos. ¿Bien? Esto es súper importante lo que les había dicho porque la disnea suele ser un equivalente del Angor, y entonces prestar atención a los pacientes que hacen disnea. Y esto es muy característico, hay pacientes que refieren esto, inquietud, miedo. Yo les comentaba a los chicos la anécdota de una colega que estando de guardia en un servicio de urgencias, llega un señor a la consulta, antecedente de diabetes, hipertensión, sobrepeso, y les refiere así que se sentía mal, como que no sabía describir qué es lo que siente. Entonces mi compañero le dice, ¿siente como un desasosiego? Eso le dice el paciente. Siento como un desasosiego, como una inquietud. Le hacen un electrocardiograma y ese hombre se estaba infartando. Obviamente diabético, nunca sintió dolor, pero ese paciente pasó derechito a hemodinamia. Entonces, algunos pueden presentar náuseas y vómitos, sobre todo si este infarto afecta la pared inferior. Y eso suele ser a veces la forma de presentación que algunos suelen tener, por ejemplo, dolor en la boca del estómago. Entonces, súper importante. Pasó, y esto, bueno, ya lo he contado hace un tiempo, pero esto pasó hace 2 años, que en Buenos Aires un señor consultaba porque tenía dolor de estómago, en teoría ubicado a nivel de la zona del epigastrio, es decir, en la boca del estómago. Va a un centro de salud, en el centro de salud consideraban que era un síntoma de origen gastrointestinal, lo medican para las náuseas, lo medican con proquinéticos, con medicación antiácida como ser, por ejemplo, ranitidina, que hoy en día ya no se usa. Y este señor, bueno, continuó con esa molestia a nivel del epigastrio, entonces consulta en otro hospital, ahí en el hospital, bueno, a un lúcido se le ocurre hacer un electrocardiograma, y en el electrocardiograma se veía que tenía un compromiso de cara inferior, es decir, una elevación del ST de cara inferior. Entonces después salieron las noticias ahí que con el título estaba infartado y lo habían tratado por una gastritis. Bueno, suele pasar porque es la forma de presentación que tienen los pacientes. Por eso, si siempre un paciente manifiesta dolor en la boca del estómago, y si tiene antecedentes, tenemos que prestar atención y abrir los ojos, porque en una de esas puede ser que el paciente esté cursando con un infarto agudo miocardio. En algunas ocasiones predomina la disnea, la debilidad provocada por la insuficiencia del ventrículo izquierdo, y obviamente lo que venimos hablando en el práctico, el edema agudo pulmón, el shock, suele ser consecuencia de este cuadro de insuficiencia cardíaca secundario ¿a quién? A lo que estamos hablando, a los síndromes coronarios o al infarto agudo miocardio. Bien, entonces para que ustedes sepan que el paciente te puede venir así, chocado, con signo de shock cardiogénico, hiperfundido, pálido, sudoroso,
con piel de naranja, o en edema agudo de pulmón, taquicárdico, hipertenso, taquimneico, con rales crepitantes bilaterales. Entonces, la forma de presentación tanto de uno de otro son consecuencias de la insuficiencia cardíaca generada por quién, en este caso, por el infarto agudo de miocardio. ¿Bien? Bueno, como decíamos, la piel puesta fría, pálida, sudorosa, en algunos casos cianosis, que suele ser periférica, o central, podemos llegar a ver cianosis bucal, pero ahí ya es un signo de mal pronóstico, el paciente ya no está oxigenando. Pulso va a ser débil o filiforme y obviamente la tensión es variable. Si tiene una buena tensión arterial, significa que tiene un gasto cardíaco que todavía es aceptable. Y esto es importante. En general, el infarto del ventrículo derecho va a provocar aumento de presión de llenado del ventrículo derecho, es decir, vamos a ver que tiene ingurgitación yugular, los campos pulmonares están limpios. ¿Por qué? Yo le voy a hacer una radiografía y por más que tenga un infarto, yo no voy a ver como el edema agudo de pulmón, que tiene esa hiperdensidad bilateral, sino que como el ventrículo derecho, que es el que bombea sangre hacia el pulmón, como está fallando, los campos pulmonares van a estar limpios. Entonces va a ser un paciente que va a cursar con disnea, va a cursar con hipotensión, pero tiene campos pulmonares limpios. Bueno, diagnóstico, hay que hacer electrocardiogramas, que ya vamos a ver algunas imágenes. Medición seriada de estos marcadores. Esto se lo tienen que saber sí o sí. ¿Cuáles son los métodos de utilización de laboratorio para dosar que hay daño en el cardíaco? La CPK, que es la creatinfosfoquinasa, la CPK-MB, que es una variante o una isoforma que es específica del corazón, y la troponina. Ya cuando veamos ahora enseguida evaluación, vamos a ver cómo se comporta una y otra. Y obviamente, en algunos casos, sobre todo si el paciente tiene un infarto agudo de miocardio con elevación del ST, que es un paciente que apura y que hay que tratarlo inmediatamente, hay que hacer una angiografía, una angiocoronaria inmediatamente, porque estos pacientes hacen justamente lo que habíamos dicho, la hacen el infarto transmural. Mientras que el paciente que te hace un síndrome coronario sin elevación del ST, es decir, el infarto sin elevación del ST, puede hacerse una angiografía más expectada, es decir, entre 24 y 48 horas en aquellos que tienen un infarto sin elevación del ST o tengan angina inestable. Entonces ese paciente puede esperar un poquito más. Las imágenes, bueno, como para que ustedes se ubiquen, esto sería un electrocardiograma, derivación D1, D2, D3, ABR, ABL, ABF, B1, B2, B3, B4, B5, B6. Aquí vemos cómo, recuerden que el segmento ST es justamente, ustedes tienen que acordarse las ondas, la onda P, el complejo QRS, el segmento ST y la onda T. ¿Bien? El segmento ST, en este caso, vemos aquí en lo que viene a ser cara anterior, en derivación B1, B2, que sería a nivel del septum, y B3, B4 ahí queriendo también, que viene a ser a nivel apical. Esta presentaría una elevación del segmento ST, tanto que se visualiza en B1, principalmente acá en B2, vean cómo se visualiza bien, cómo está elevado el segmento ST. Está medio borroso el electro, es difícil conseguir a veces buenas imágenes. En B3 vemos también cómo está elevado, y si nos vamos por acá, B4 también cómo está elevado. Ahora, yo le hago esta pregunta a ustedes, que esto ya lo vimos para el primer parcial. Está comprometido B1, B2, B3 y B4. Y lo dije hace un ratito cuando hablábamos de anatomía. ¿Qué arteria sería la que está comprometida acá? Que ahí lo vimos en el esquemita, ¿se acuerdan? Vuelvo a preguntar. ¿Cuál es la arteria que está comprometida si se está afectando B1, B2, B3 y B4? Es la cara anterior del corazón, con eso ya les doy una ayuda. Y son tres opciones. Opción A, opción B, opción C. Opción A, descendente anterior. Opción B, coronaria derecha. Bien, aquí Agustín Pistones respondió primero que todos por el chat, puso descendente anterior con signo de pregunta. Pero, dudando, pero respondió. Perfecto, Agustín. La descendente anterior sería la que está comprometida porque recuerden ustedes que tienen que acordarse la imagen del corazón que les mostré.
en lo que viene a ser derivación B1, acuérdense que a todos nos han hecho un electrocardiograma alguna vez, acuérdense la B1, B2, B3, B4, B5, B6, son las derivaciones que son las precordiales, y todas esas se encargan de ver la cara anterolateral del corazón, ¿bien? B5, B6, que ya son estas, ya ven la cara lateral, lo mismo que ABL, ¿sí? Que es el electrodo que va en la mano, y D1, ¿bien? Y a su vez, D2, D3, ABF van a ver la cara diafragmática. Pequeño dato para que ustedes observen, acá el compromiso está en la cara anterior. Vemos cómo está elevado el ST en la cara anterior. Pero, presten atención, porque el electrocardiograma puede dar imágenes en espejo, que es lo que se ve acá, por ejemplo, en D2, D3 y ABF. Bueno, ABF no tanto, pero D2 y D3, que son las más opuestas, son las derivaciones diafragmáticas, y que están opuestas a esta, y dan una imagen en espejo porque vean cómo hay un ligero descenso del segmento ST, ¿sí? Esta es la línea de base, vean cómo está descendido el ST tanto acá, y ligeramente acá no tanto, pero bueno, acá en ABF también se ve. Esta es la línea de base, y vean cómo acá está descendido el ST. Esto sería una imagen en espejo del proceso que está ocurriendo en lo que viene a ser la descendente anterior. Nada más que en la imagen en espejo vamos a ver lo opuesto de lo que sucede acá. Este es el principal evento. Entonces, ¿esto por qué es importante? El cardiólogo lo tiene que conocer bien, el clínico lo tiene que conocer bien. Esto no es que le vamos a preguntar a ustedes, pero sepan que no podemos llegar a confundir esto con un síndrome coronario sin elevación del ST. Tenemos que observar todo el electrocardiograma. Supongamos que una persona agarró el electro y empezó a ver solamente las derivaciones bipolares, la 1, la 2, la 3, ABR, ABL, ABF, sin ver las precordiales, y dijo, tiene dolor de pecho y tiene un infra en cara diafragmática, tiene un síndrome coronario sin elevación del ST. Y no prestó atención y no vio las derivaciones precordiales, y se quedó con que era un síndrome coronario sin elevación del ST. Entonces se difirió un poquito más la hemodinamia, y ese paciente obviamente se va a complicar. Por eso siempre es importante ver todo el electro, incluso los pacientes que hacen síndromes coronarios, se hace electrocardiogramas extendidos, colocando derivación B7 y B8 en cara posterior, y también colocando B3 y B4R para ver el ventrículo derecho. Entonces siempre a estos pacientes se les suele completar el electrocardiograma, hacer un electrocardiograma bien extenso. ¿Bien? Acá vamos a ver otra imagen, ¿sí? A ver, nos ubiquemos. Tenemos D1, D2, D3, ABR, ABL, ABF. Pequeño dato para que ustedes sepan, tanto en esta imagen como en la otra. ABR, esto siempre nos fijamos nosotros, ABR siempre tiene que ser negativo. ¿Bien? Eso nos indica a nosotros que el electrocardiograma está bien hecho. ¿Por qué? Porque las derivaciones que se colocan en los miembros tienen que tener un cierto orden. Si yo altero ese orden, el ABR lo vamos a ver mal. Entonces, el ABR viene a ser como nuestro testigo de justamente de qué derivaciones, de que las otras estén bien colocadas. Entonces acá vamos a ver D1, D2, D3, ABR, ABL, ABF, y bueno, tenemos también B1 a B6. ¿Bien? En D2, D3 y ABF vemos que hay un ligero aumento del segmento ST, ¿sí? Esta es la línea de base, y vemos como hay una onda T oponente. ¿Bien? Es un proceso que entre todo es un proceso agudo. En este caso está habiendo una isquemia. Generalmente cuando hay elevación del ST se atribuye a que hay una isquemia. Y aquí estaría comprometido estas tres derivaciones. Siempre tenemos que tratar de que si yo veo un evento de una elevación del ST o un infra-ST en una derivación, tengo que buscarlo en las derivaciones vecinas. En este caso, si veo en D2, voy a tener que buscar en las derivaciones vecinas. ¿Cuáles son? D3 y ABF. Esto viene a ser compromiso de cara inferior. ¿Bien? Yo les pregunto a ustedes, ¿qué arteria sería la que está comprometida acá? Opción A sería descendente anterior, opción B, coronaria derecha, opción C,
circunfleja. Hermano, te llamo enseguida, estoy dando clases, ya te llamo. Chao, chao. ¿Estamos, chicos? ¿Qué arteria sería? Si tengo el compromiso de la descendente inferior. Es la descendente anterior, que no creo porque ya la respondieron recién, es la circunfleja o es la coronaria derecha. ¿Cuál de esas? Coronaria derecha. Muy bien. Esa sería la arteria comprometida. La coronaria derecha es la que viene justamente a irrigar la cara inferior del corazón. Perfecto, Agustín. Bueno, chicos, ahora vamos a continuar con lo que viene a ser la evaluación del síndrome coronario. Ahora sí vamos a poder abordar un poquitito más qué es lo que hacemos con estos pacientes, ¿sí? Nosotros ahí ahora, hace un ratito, vimos la teoría. Ahora vamos a tener que ver cómo es la evaluación, es decir, qué hay que hacer con estos pacientes una vez que se nos presentan. ¿Bien? Bueno, ustedes saben que estos motivos de consulta, tanto el dolor torácico y la disnea, son causas comunes de consulta en las guardias. ¿Bien? Acá me preguntan si ABR siempre tiene que ser negativo. ABR siempre tiene que ser negativo. En todos los electrocardiogramas normales, el ABR siempre es negativo. Bueno, el dolor torácico, cuando yo estoy suponiendo que es de origen coronario, me voy a encontrar con esto, con un síndrome coronario con elevación del ST, sin elevación del ST, o un paciente que tenga una angina crónica estable. Bien, son las formas de presentación que puede llegar a tener este tipo de pacientes. Un segundito. Bueno, así es lo que veníamos. Sepan que dentro de las causas también de origen que puedan producir origen cardíaco, del dolor torácico o de la disnea, no solamente nos vamos a encontrar con los síndromes coronarios, sino que podemos encontrar otras causas no coronarias de origen cardíaco. Por ejemplo, las disecciones de aneurisma de aorta, que esto lo vamos a ver más adelante cuando veamos patología aórtica, las miocarditis, que es un cuadro de inflamación del miocardio, que suelen ser de origen infeccioso y son de difícil diagnóstico, y las pericarditis. Ambas, todas, generan dolor torácico. Nada más que en el caso de las pericarditis, ustedes al paciente que tiene pericarditis, generalmente no se puede quedar acostado. Es muy característico, adoptan lo que le llaman en la bibliografía de Cúbito en plegaria maometana, es decir, el paciente no se puede quedar acostado porque se le intensifica el dolor que tiene una pericarditis, es decir, que se le inflama el pericardio, y suelen acunclillarse. Va a haber ciertas alteraciones. Un paciente que te hace una disección de aneurisma de aorta no te altera el electrocardiograma, las enzimas pueden ser normales. Los pacientes que hacen miocarditis suelen tener ondas T negativas, las enzimas pueden elevarse también, y las pericarditis tienen un ST elevado también, entonces hace más difícil a veces reconocer o diferenciarlo de un síndrome coronario agudo. Nada más que hay ciertos signos que ya lo vamos a ver enseguida, que podemos ayudar a diferenciar un síndrome de otro. Bueno, y a su vez, acuérdense que también podemos encontrar otro tipo de causa por el cual el paciente consulta por dolor de pecho. Es decir, no todos van a ser de origen
cardiovascular. Mucha gente llega, por ejemplo, tiene una enfermedad ulcerosa péptica o alguna colecistopatía con dolor referido en la zona del precordial o dolor epigástrico, y obviamente le hacen una electroestado normal, le hacen enzimas tan normales. Los pacientes pueden hacer dolor torácico de origen respiratorio, como ser el TEPA, también cursa con dolor de pecho. Alguno de ellos puede elevar el ST. Recuerden que el TEPA hace sobrecarga el ventrículo derecho. Hay pacientes que pueden tener neumotórax, que también deben hacer dolor torácico. Pueden tener neumonía o pleuritis, estos también van a producir dolor torácico. Y hay algunas causas que son propias de la pared torácica, como ser la osteocondritis o el herpes zóster. Y hay pacientes, esto es súper frecuente en las guardias, hay pacientes que son psiquiátricos, que pueden tener un ataque de pánico, o son pacientes que son simuladores, y hacen, por crisis psicogénicas, hacen un dolor torácico, pero que tenemos que explorarlo. No podemos no hacer un electrocardiograma en un paciente solamente porque pensar que tiene una causa psicogénica. Entonces, ¿se acuerdan cuando habíamos visto el tema de la angina? Bueno, hay una clasificación canadiense del tema para poder estadificar la angina, que es clase 1, es un paciente asintomático en la actividad habitual, solamente cuando hace actividad física intensa aparece el dolor de pecho. Esto es muy parecido a la clasificación de la disnea, ¿se acuerdan que estuvimos hablando? Bueno, pero en este caso en lugar de disnea hablamos de dolor de pecho o de Angor. Clase 2, paciente con leve limitación ante actividades ordinarias. Por ejemplo, aparece el dolor si sube escaleras, si camina contra el viento. Clase 3 le puede suceder cuando camina 100 metros llanos. Y clase 4 ya tiene una incapacidad para realizar cualquier tipo de actividad física o incluso ya tiene angina de reposo. Entonces, es la clasificación de la Sociedad Canadiense de la angina. No se vayan a confundir con la disnea. Bueno, con respecto al tema de las características del dolor, bueno, ya venimos diciendo cuáles son. Es un dolor que tenemos que ver las características, por ejemplo, es de tipo opresivo. La característica se refiere al tipo de dolor. Mucha gente consulta porque, ay, tengo una puntada en el pecho. Y usted le pregunta, ¿siente como una opresión, como que siente que le están apretando, o es solamente una puntada? No, es una puntada nomás. Entonces, generalmente, según la bibliografía, según el porcentaje y la estadística de los pacientes, el paciente que hace dolor de origen coronario hace un dolor de tipo opresivo. Entonces, de acuerdo a las características, si no tiene un dolor de tipo opresivo, sino que puede ser, por ejemplo, un dolor en una tipo puntada o tipo electricidad o pinchazos, generalmente no es de origen coronario. Hay que ver el inicio del dolor, es decir, qué estuvo haciendo el paciente cuando se le presentó el dolor, la localización que ya la saben, que es una localización a nivel precordial, ya saben a dónde se irradia, hacia el brazo izquierdo, mandíbula, poco frecuente que se irradia hacia el brazo derecho, y nunca va a estar por encima del oído ni por debajo del ombligo. La duración, si estamos ante una angina estable, suele durar pocos minutos. Si ya estamos frente a un infarto de miocardio, va a durar más de 30 minutos. Y sobre todo el paciente con infarto tiene altísima intensidad. Le pedimos que defina en una escala del 1 al 10 cuánto es el dolor que tiene el paciente, y ellos ya refieren una intensidad 10 en 10. ¿Bien? Y hay circunstancias que son agravantes o aliviantes. Por ejemplo, hay pacientes que obviamente al realizar actividad física se le va a agravar el dolor, y hay pacientes que con el reposo se les va a aliviar o le damos vasodilatadores y también alivia el dolor. Tenemos que ver esto con respecto a la fascie. Tiene una fascie dolorosa el paciente que tiene dolor de origen coronario. Y obviamente síntomas acompañantes. Prestamos atención a la presencia de disnea o si tiene algún signo que nos permita detectar si tiene presencia de shock. Sepan que hay pacientes que dentro de la evaluación de los síndromes coronarios tienen presentaciones atípicas. Entonces, hay una cierta población de riesgo que hacen síntomas no clásicos. Por ejemplo, ¿quién es la población de riesgo? Las mujeres pueden presentarse con un síndrome coronario sin síntomas característicos. Los pacientes con edad más de 75 años, recuerden que habíamos dicho que ellos pueden presentar disnea. Los pacientes diabéticos que hacen infarto sin dolor, pacientes con antecedente de insuficiencia cardíaca, y paciente con antecedente de un stroke, porque si tiene, por ejemplo, una afasia o una dificultad en el lenguaje, no se va a poder expresar adecuadamente. Y obviamente ya tiene a veces, sobre todo los pacientes, ¿se acuerdan que habíamos dicho en la clasificación, el estadio C, de clasificación de Grunwald de las anginas inestables? Los pacientes con antecedentes de un infarto previo
que tienen el mismo factor de riesgo cardiovascular para hacer un stroke o un ACV, ellos pueden presentarse como una angina inestable. ¿Qué síntomas no son clásicos? La disnea, la taquicardia, la sudoración fría, dolor abdominal, el ejemplo que les conté de la anécdota, de las personas que habían hecho dolor a nivel de epigastrio, que tenga mareo o un síncope, astenia, indigestión o náuseas. Dentro de la evaluación clínica, bueno, vamos a ver. El paciente puede estar o angustiado o agitado, que suele ser muy característico en los pacientes con un síndrome coronario agudo, y obviamente en algunos casos puede estar ya en estadio de shock, entonces se va a encontrar frío, pálido, cianótico, sudoroso, es decir, tiene toda esta presentación. El paciente puede tener taquipnea a nivel de la respiración, el pulso débil o a veces rápido y lento, y a veces el paciente puede encontrarse en esto, en shock cariogénico o con insuficiencia cardíaca, presentándose como si fuera un edema agudo de pulmón. A veces el que se infarta se puede presentar a una guardia, a un servicio de urgencias, como un edema agudo de pulmón. Pero guarda con aquellos pacientes que presuntamente parecen estar tranquilos, una piel de aspecto normal, respiración normal, un pulso lleno y fuerte. Hay que ver si realmente está normal o no ese paciente. El ejemplo que les conté de que un paciente estaba clínicamente bien, pero tenía una sensación de desasosiego, de muerte inminente, se le ha hecho un electrocardiograma y estaba justamente con un cuadro de un supradesnivel del ST. Bueno, esto está buenísimo que lo sepan, porque esto es de acuerdo al compromiso a nivel del examen respiratorio, cómo puede estar el paciente. Por ejemplo, esto es la clasificación de acuerdo a Killip y Kimball, es decir, Killip y Kimball describieron de acuerdo a la forma de presentación clínica del paciente el porcentaje de mortalidad. Por ejemplo, si ingresaba un paciente con infarto agudo miocardio, sin presencia o signos de falla cardíaca, ¿sí? No había dudas de que el paciente tenga falla cardíaca, simplemente una mortalidad de 6%, es decir, no tenía signos ocultatorios que impriman el pensamiento de que esa persona podía tener justamente una insuficiencia cardíaca. Clase 2 es aquel paciente que pueda tener una falla cardíaca leve, por ejemplo, que tenga jales vivasales o que tenga un cuarto ruido, una mortalidad del 17%. Ya si el paciente se presenta con un edema agudo de pulmón, ya es un Killip-Kimball 3, con una mortalidad del 38%, y si el paciente se presenta en shock cariogénico, que ya hemos visto lo que es el shock cariogénico y cómo se puede presentar, está frío, pálido, cianótico, sudoroso, con piel de naranja, ese paciente lamentablemente tiene una mortalidad del 81%. Lo más seguro es que si tuvo un infarto agudo de miocardio, ha comprometido gran masa del miocardio izquierdo, por lo tanto el gasto cardíaco disminuyó. Bueno, esto es lo mismo que venimos hablando. Un estudio que es el Interheart describió justamente aquellos factores de riesgo que son desfavorables, que son los mismos de siempre. Esto es pregunta-examen, ¿sí? Tanto para el ACV, para el infarto agudo miocardio, para todas las patologías cardiovasculares, son los mismos factores de riesgo. No se me vayan a confundir los factores de riesgo para esto, es decir, lo que estamos viendo ahora, que los factores de riesgo para TBP, para trombosis venosa profunda. No se me confundan con eso, porque me ha pasado en el examen que se empiezan a confundir este tipo de factores de riesgo con los de trombosis venosa profunda. Lo mismo de siempre, tabaquismo, diabetes, hipertensión, pacientes que tengan apolipoproteínas B, aumentos de LDL, descenso de HDL, que tenga obesidad abdominal o algunos factores psicosociales. Esto está muy relacionado con la alimentación, con el cuidado personal, etc. Factores favorables, bueno, ya lo saben, consumo de vegetales, frutas, menor consumo de alcohol, ejercicio físico, ¿sí? Pacientes que hacen actividad física por lo menos 30 minutos al día tienen muchísimo menos riesgo de desarrollar algún evento cardiovascular. Hay un puntaje, un score, que no me acuerdo cómo se llama en este momento, pero sale en la página ahí del manual Merck cuando estudian enfermedad coronaria. Ustedes ponen ahí la edad, los factores de riesgo, obviamente tienen que saber sus valores de colesterol de total, LDL, HDL, los valores de tensión arterial. Ustedes colocan ahí todos los diferentes componentes y ahí les sale el factor de riesgo que tienen para hacer un evento cardiovascular. Yo me lo hice, por ejemplo, hace poquito, tenía solamente 0,5%. Así que ya sabe cada uno de ustedes si lo puede llegar a hacer.
Bueno, esto vamos a ver y vamos a ahondar un poquito más ahora en el electrocardiograma, cosa que podamos entender. Cuando evaluamos el electrocardiograma, vamos a ver esto. Si hay modificación del punto J. El punto J es donde se produce la unión entre el final del QRS y el segmento ST. ¿Sí? Tenemos que ver el nivel del segmento ST, tenemos que ver la polaridad de la onda T. Normalmente la onda T suele ser eh, del mismo, de la misma polaridad que el complejo QRS, o que la mayor predominancia de polaridad del complejo QRS. Y tenemos que ver esto, la conducción intraventricular, es decir, si tiene bloqueos. Tenemos que ver el QRS. Y por último, alteración de la conducción auriculoventricular, es decir, tenemos que ver el segmento PQ para ver si no tiene bloqueos aurículo-ventriculares. Esto sería para ver si tiene bloqueos de llama, de las de His, derecha o izquierda, y esto, analizar el PR, sería para ver si no tiene bloqueos auriculoventricular. Que estos pacientes son los que se les coloca marcapaso que les había contado la otra vez. Bueno, este electrocardiograma ya lo hemos visto, será un electrocardiograma de un paciente normal. Entonces, nosotros vamos a detectar, vamos acá siempre a D2, que D2 suele ser el patrón de referencia porque es donde generalmente se ubica el eje cardíaco. Entonces, recuerden, onda P, segmento PR, complejo QRS, el punto J, que es la unión entre el final del QRS y el inicio del ST, y las ondas T. Entonces, acá estamos hablando de un electrocardiograma normal, ¿sí? Tenemos que analizar, por eso es súper importante contar siempre los cuadraditos para ver, por ejemplo, en el contexto, si yo quiero ver si tiene un bloqueo de llama, si el QRS tiene más de 0,12 segundos. Bueno, que eso no se les va a preguntar a ustedes con respecto a esto, lo que son las arritmias, pero sepan que, por ejemplo, también si yo quiero analizar lo que viene a ser el intervalo PQ, para ver si el paciente o no tiene riesgo de hacer un bloqueo auriculoventricular. Y obviamente lo que nos interesa a nosotros conocer ahora es justamente el segmento ST. El segmento ST tiene que estar ISO nivelado. ¿Sí? Bien. Esto es un esquema práctico, digamos, y manual, hecho manualmente, de cómo es la evolución, mejor dicho, de un paciente que hace un síndrome coronario agudo o un infarto agudo miocardio. ¿Bien? Inicialmente tiene el patrón típico: onda P, QRS, segmento ST isonivelado, ondas T. Cuando el paciente empieza a tener el dolor de pecho, el primer cambio electrocardiográfico, si es que el paciente llegara rápido a un servicio de urgencias y que se puede llegar a detectar, es esto: la elevación de las ondas T. Esto es muy difícil de detectar porque, vean, se produce a los 15-30 minutos. Entonces, es difícil que el paciente llegue a un servicio de urgencias justo en esa etapa. Posteriormente, a medida que va evolucionando el cuadro, el ST se empieza a elevar, el punto J se empieza a elevar, y va configurando el patrón característico de elevación del ST. Esto sería en el contexto que estamos hablando de un paciente que haga un síndrome coronario agudo con elevación del ST, es decir, que tenga un infarto transmural o que tenga justamente una injuria subepicárdica, ¿sí? Esto sería un paciente que hace una isquemia subepicárdica. Recuerden que los que hacen isquemia subepicárdica, que es lo mismo que hablar que la elevación del ST, son pacientes que evolucionarían a hacer un infarto transmural y por lo tanto tienen peor pronóstico. A medida que se va elevando más el tiempo, se va elevando más, quise decir, el segmento ST, teniendo esta forma que viene a ser eh, justamente convexa, ¿sí? Vemos cómo después se va deprimiendo el ST y ya la onda T se va invirtiendo, ¿bien? Hasta que ya la onda T queda negativa, y ya cuando se produce a los 1 o 2 días el infarto, es decir, ya está necrosado, vemos cómo tiene la formación de estas ondas Q patológicas, ¿sí? Entonces, ¿qué es una onda Q patológica? Son ondas Q que están donde no deberían estar, para eso hay que saber dónde podemos llegar a encontrar ondas Q en el electrocardiograma. Son ondas que van a tener justamente una duración, un complejo QRS
más largo de lo normal, y obviamente tiene unas formas que son realmente simétricas. Lo mismo que las ondas T suelen ser simétricas, las ondas T que son negativas. Entonces, para que ustedes se ubiquen, lo que ustedes más frecuentemente pueden encontrar es esto, la elevación del ST, y ya así se infartó un paciente con el QRS ya negativo, con ondas Q patológicas. ¿Bien? Es difícil que lleguemos a encontrar esto, una onda T picuda o elevada. ¿Qué sería este caso? Este es un paciente, un electrocardiograma de 12 derivaciones, que tiene un síndrome coronario con elevación del ST, y es de localización anterior. Vean cómo está B2, B3, B4 y B5 comprometidos, y como tiene, es un infarto hiperagudo, ¿sí? Porque está elevándose, esto se da a los 15 a 30 minutos, está elevándose justamente la onda T. Hay que hacer, obviamente, diagnóstico diferencial. Otra circunstancia es que el paciente también te puede elevar una onda T, un paciente con una hipercalemia, pero si el paciente me viene con dolor de pecho agudo y yo le hago el electro y veo esto, es un infarto hiperagudo. ¿Bien? Un paciente que ha hecho una isquemia subendocárdica. Cuando ya se eleva el ST, ya decimos que ya la isquemia empieza a afectar el epicardio, entonces ahí decimos que hay una isquemia subepicárdica, ya cuando se le empieza a elevar el ST. Otra imagen, que esta es la que habíamos mencionado hace un rato, ¿sí? La que la habíamos visto, es una elevación también, aquí ya es del ST, y ven cómo ya está invertida las ondas T. Este paciente ya tiene toda una isquemia subepicárdica, con las ondas T negativas oponentes a la dirección del ST. Entonces tiene elevación del ST a nivel de B1, B2, B3, que ya hemos dicho que esto sería un compromiso de la descendente anterior. Entonces vean cómo está elevado el ST acá. La imagen que habíamos charlado hace ratito es un paciente que hace una elevación del ST, una isquemia subepicárdica. Vean cómo están las ondas T negativas también oponentes al QRS, y se da en cara diafragmática. Si yo lo veo en una cara, tengo que buscarla en las vecinas. En este caso tiene D2, D3 y ABF. Ven cómo está elevado el ST y las ondas T oponentes. Suelen ser bien simétricas esas ondas T para pensar que son de origen de patología coronaria. Entonces, para que les quede, un paciente que está cursando un proceso, por más que tenga la evolución primero de la onda T bien picuda, generalmente lo que podemos llegar a detectar frecuentemente es esto. La elevación del ST antes va a ser normal, se eleva el ST y después ya tenemos un paciente con una onda Q patológica, con el ST también, perdón, la onda T negativa y de dirección de la misma de la onda Q. Bueno, yo les había dicho que el paciente que tiene dolor precordial no solamente puede ser de origen coronario, sino que en algunos casos puede ser por inflamación del pericardio, que es lo que se conoce como pericarditis. Entonces nosotros acá tenemos un paciente que tiene un ST elevado y acá tenemos otro paciente con un ST también elevado. Pero uno de ellos no es atribuido a un síndrome coronario agudo. Y ambos tienen dolor de pecho. Nada más que las diferencias tienen que los pacientes, acá vamos a ver bien, las ondas P, el segmento PQ, comienza el QRS y se eleva el ST y tiene una forma que viene a ser más convexa, tiene a ser más isonivelada, pero está isoelevada, mejor dicho, es más continua la línea, mientras que el paciente que suele hacer una pericarditis suele tener esto, una inversión del PR, ¿sí? Es como que está deprimido el PR, y suele hacer esta elevación del ST, pero suele ser bien cóncavo. Y a su vez, la pericarditis tiene diferentes grados. Hay grado 1, 2, 3 y 4, que eso, bueno, no hace falta, no lo vamos a ver ahora para no prolongar la clase y no adentrarnos en un tema que no les va a convenir a ustedes poder verlo ahora. Entonces sepan, el infarto agudo miocardio con elevación del ST hace el ST que viene a ser más convexo, ¿sí? Es decir, más convexo hacia arriba, mientras que la pericarditis suele ser cóncavo hacia arriba, ¿sí? Ven cómo está bien cóncavo hacia arriba. Y obviamente, esto es súper importante y nos ayuda al diagnóstico diferencial con un PR descendido. Y esto sobre todo se da en contexto de pacientes jóvenes,
que no toleran el decúbito porque aumenta el dolor y se quedan generalmente acunclillados. Esto es súper importante. Un esquema manual, que esto, bueno, es manual hecho por mí mismo en un curso que había hecho justamente de enfermedad coronaria. Lo que necesito que sepan de este cuadro, por más que sea sencillo, es que la enzima que se eleva primeramente a las 2 horas suele ser la troponina, ¿sí? Es la enzima más específica, entonces la troponina es la primera que se eleva, ¿ok? Entonces, primera enzima que hay que tratar de solicitar siempre, la troponina. Luego tenemos la CPK-MB, ¿sí? Que es la siguiente que se suele elevar, y ven como que no se eleva tanto comparado con la troponina. Y por otro lado, nosotros hablamos de pacientes con angina inestable. Habíamos dicho que los pacientes con angina inestable suele elevarse un poquito la troponina, pero no suele ser tanto, ¿sí? Vean cómo se empieza a elevar recién a las 6 horas y nunca llega a los valores que va a tener un paciente con infarto agudo miocardio. Y hay otra enzima, que es la LDH, que es la lactato deshidrogenasa, tiene otros usos también. ¿Se acuerdan que vimos esta enzima cuando hablamos de derrame pleural para sacar los criterios de Light? Bueno, la LDH también es útil en este caso porque la LDH nos sirve para ver cronicidad. Es decir, la troponina me sirve solamente el primer día. La LDH yo tengo que tomar un dosaje al inicio para compararla si el paciente continúa internado. La curva LDH me permitiría a mí ver si el paciente está haciendo o continuando el daño miocárdico o no. Bien, entonces, pregunta examen. ¿Cuál es la primera que se eleva más rápido? La troponina. La segunda enzima que tiene mayor especificidad es la CPK-MB, y la troponina, a su vez en angina inestable, se eleva, pero más tardíamente y no a los mismos niveles del infarto agudo miocardio con elevación del ST. ¿Estamos? La LDH, como habíamos dicho, es para el seguimiento. Bueno, estos pacientes tenemos que detectarlos, lo que hacen síndrome coronario con elevación del ST, porque hay que pasarlos de hemodinamia para hacer un tratamiento de reperfusión. ¿Y cuáles son los beneficios de la misma? Disminución del remodelado ventricular. Son pacientes que van a tener mayor estabilidad eléctrica, se va a restaurar la circulación colateral y disminución de la isquemia recurrente. Bueno, esto es una puntuación del riesgo que va a tener el paciente de acuerdo a la forma de presentación. Esto es más para la evaluación al ingreso y para ver el pronóstico y el riesgo de muerte. Vean cómo un paciente, por ejemplo, que tenga más de 75 años ya le da 3 puntos. Que sea diabético se suma un punto más. Por ejemplo, si ya tiene una sistólica menos de 100 de sistólica, le sumamos 3 puntos. Y que ingresa con un Kimball clase del B al D, es decir, que tenga ya las crepitantes o ya esté en shock, agrega 2 puntos más. Entonces, por ejemplo, si ingresa diabético de más de 75 años, tiene 4 puntos, está en shock, con una sistólica menos de 100, ya sumamos 3 puntos más, entonces ahí ya tenemos 7. Y por ejemplo, está con estertores crepitantes, le sumamos 2 más, 9 puntos. Un paciente con más de 9 puntos tiene un riesgo de muerte de más de 8.8. Entonces vean cómo esto nos ayuda a ver el riesgo TIMI es de acuerdo a la forma de presentación del paciente, los factores de riesgo y la clínica, el porcentaje o el riesgo de muerte que tenga el paciente. Eso es todo. Tienen que quedar bien claro. Conceptos: angina estable, diferencia con angina inestable, síndromes coronarios agudos, que ya se presentan también como, acuérdense, dentro de los síndromes coronarios agudos, sin elevación del ST, ahí también entra la angina inestable, y dentro de los síndromes coronarios agudos sin elevación del ST, entraría el infarto agudo de miocardio sin elevación del ST. Cuando hablan de infarto agudo de miocardio tenemos dos grupos: los que elevan el ST tienen peor pronóstico porque hacen infarto transmural, es un paciente que hay que asistirlo rápido, porque si no lo asisto se puede morir en cuestión de minutos, mientras que el paciente que no te eleva el ST, que tiene por ejemplo infra-ST o ondas T negativas, es un paciente que puede llegar, como hace infarto solamente subendocárdico, tiene mejor pronóstico. Por lo tanto, súper importante que diferencien esos cuadros. ¿Qué es lo que tienen que hacer para el diagnóstico? Ver el electrocardiograma sí o sí y las enzimas. No se pueden confundir y no pueden faltarle las enzimas y saber cuáles son. Y saber cuál es la más específica y cuál es la que dura más tiempo. ¿Estamos?
Si no hay ninguna otra consulta, chicos, bueno, eso es todo. Nos quedan no muchas clases, así que bueno, en un mes prácticamente tenemos el parcial, así que vayan repasando y bueno, sáquense las dudas en la plataforma los que deseen o los que tengan dudas. ¿Sí? Les deseo un buen fin de semana y bueno, nos vemos pronto. Chao, profe. Nos vemos, chicos. Nos vemos el martes en el práctico.